Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de honor. Empezamos con maestra Marisela Morán, que es la directora de la carrera en Comunicación Social y técnico en Producción Multimedia. Un aplauso, por favor. Vamos a continuar con maestra Dulcinea Flores, jefa del Departamento de Comunicaciones y Cultura. Un aplauso, por favor, también. Gracias. Y al licenciado Oscar Pérez, representante de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador. Vamos a ver un aplauso. Gracias. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida de nuestros invitados de honor. Escuchamos primero a la maestra Dulcinea Flores. Buenos días a todos y todas. Qué alegre contar con cada uno y cada una de su presencia por acá. Tengo el honor de darles la bienvenida a la tercera edición de la Semana de la Memoria Histórica. Un poco de contexto. ¿Cómo surgió la idea de la Semana de la Memoria Histórica? Pues con la alegre alianza con la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, que está conformada por varias instituciones preocupadas por conservar y mantener viva la voz de las víctimas del conflicto o guerra civil salvadoreña. Y con la oportunidad del Departamento de Comunicaciones y Cultura de rendir un homenaje anual a nuestros queridos mártires de la UCA. Hace 36 años, en 1989, un 16 de noviembre, ocurrió una masacre terrible en nuestras instalaciones y consideramos que es importante, en honor a estos jesuitas y sus dos colaboradoras, continuar el legado de su voz y el legado de su mensaje de esperanza a la humanidad. Además, es una excelente oportunidad también para recordarnos que nuestra memoria es parte de nuestra identidad. Y es importante seguir conservándola y seguir creciendo en conocer qué es lo que pasó, porque somos herederos de esa identidad que iremos arrastrando hacia el futuro. No podemos ver un futuro sin conocer también lo que ocurre en nuestro presente y de dónde nos antecede este presente. En particular, quisiera rendir homenaje y honor y mucha gratitud a todas y todas las estudiantes de la licenciatura en Comunicación Social y del técnico en Producción Multimedia que están involucrados en cada una de estas actividades. Gracias, jóvenes, por estar atentos y por ponerse con la mano hacia arriba cuando se les ha solicitado ser moderadores, ser maestros de ceremonia, ser activos protagonistas en torno a la foto, el video y en torno a seguir aprendiendo sobre este campo tan importante de la comunicación y memoria. Gracias también a los colectivos del Departamento de Comunicaciones y Cultura, los colectivos Frecuencia Libre, Comunica, quien tiene la palabra, que en esta ocasión están protagonizando el Perioverse y que lo han armado con tanto y tanto cariño. Esperamos que esta tercera edición se convierta en una cuarta, en una quinta y poco a poco en un evento que esperemos con mucha añoranza cada año, porque estamos acá compartiendo y reconstruyendo lo que somos. Muchas gracias a cada uno y cada uno de ustedes. Muchas gracias a maestra Dulcinea. Ahora escucharemos las palabras del licenciado Oscar Pérez, representante de la Mesa contra la Impunidad. Por favor. Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Entiendo que esto que les voy a proponer no es nada convencional. Solamente les pido si me pueden colaborar un poquito y sobre todo haciendo un poquito de silencio. Antes de iniciar formalmente este acto, quiero invitarles a hacer un pequeño ejercicio. Un ejercicio muy sencillo. Les pido que por un momento cierren los ojos
y hagan siguiente. Ahora les pido que piensen en una persona, en un lugar, en una historia o en un hecho que represente la memoria de nuestro país. Tal vez sea algo que les contaron sus padres, sus tíos, su abuelo o su abuela. O que piensen en una imagen que vieron en los medios de comunicación. O simplemente un sentimiento que ahora se les viene a la mente, como miedo, dolor, resistencia, olvido, tristeza, indignación, esperanza. Por favor, mantengan esa imagen en su mente. Y ahora piensen, ¿qué pasaría si esa historia se olvidara? ¿Qué pasaría si nadie la contara? ¿Qué pasaría si esa historia desapareciera de su vida? O peor, si desapareciera del recuerdo colectivo. Pueden abrir los ojos. Muchísimas gracias. La memoria histórica es eso. No permitir que el silencio borre lo que nos hizo país, lo que nos hizo aprender y resistir, ya que recordar no es vivir en el pasado, es cuidar el presente y defender el futuro. Con esa imagen en el corazón, damos inicio a esta Semana de la Memoria Histórica, con el compromiso de mantener viva la verdad, la justicia y la esperanza. Que esta Semana de la Memoria nos encuentre con los ojos abiertos, el corazón despierto y la convicción que recordar también es construir futuro. Mil gracias a la maestra Dulcinea Flores y al Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA por apoyar nuevamente la organización de la Semana de la Memoria Histórica. En nombre de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, que está conformada por comités de víctimas y organizaciones de derechos humanos, les invitamos a que puedan asistir a todas las actividades programadas, como también puedan recorrer el Sendero de la Memoria, donde cada organización, cada historia, es una raíz que sostiene la memoria viva de un pueblo que no se rinde y que todos los días le exige al Estado salvadoreño verdad y justicia. Porque la impunidad de ayer es la impunidad de hoy. Gracias y pasen muy buenos días. Muchísimas gracias por esas palabras de bienvenida. Ahora sí, les compartimos la agenda de Periverse, que contará con las siguientes actividades. La primera parte será un conversatorio con dos periodistas que ejercieron su labor durante el conflicto armado en distintos escenarios, quienes compartirán sus vivencias, reflexiones sobre cómo vivir y ejercer la comunicación siendo mujeres en el contexto de la guerra. Además, en el atrio del auditorio estarán instaladas dos exposiciones donde podrán encontrarse con 5 mujeres periodistas. En estos espacios podrán dialogar con estas valientes comunicadoras sobre sus vivencias y trabajo. También hay 2 sets de radio y televisión para que puedan vivir la experiencia completa del periodismo haciendo entrevistas. Por último, la Mesa de la Memoria Histórica nos invita a recorrer el Sendero de la Memoria, el cual está ubicado también en el atrio de este auditorio. Les invitamos a acompañarnos en estos espacios al finalizar el conversatorio.
Y así es, dentro del conversatorio tenemos dos momentos. Primero, nuestras invitadas conversarán con la periodista Metzi Rosales durante 30 minutos. Y al final, el tiempo estipulado, realizaremos una actividad dinámica con Mentimeter, el Menti, en las que todos y todas podrán participar haciendo preguntas sobre los abordados. Sin más que decir, conozcamos a nuestras invitadas. Ellas son las periodistas. Vamos a comenzar con María Teresa Escalona. Un aplauso, por favor. También a Marina Resinos. También un aplauso. Y como moderadora, vamos con Metzi Rosales. También un aplauso. Bienvenidas, muchas gracias Mariana, Malena y Metzi por acompañarnos en este día. Les vamos a dar el inicio al conversatorio. A tu señal, Metzi, muchas gracias. Gracias, buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Gracias por asistir al conversatorio titulado Mujeres Narrando la Historia, organizado por el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA y por Alarac. Este espacio forma parte de un proyecto conjunto que busca recuperar las voces de mujeres periodistas que cubrieron el conflicto armado salvadoreño entre 1980 y 1992. Queremos reconocer su trabajo y su aporte a la memoria histórica con una perspectiva de género. Hoy nos acompañan estas dos mujeres que desde distintos lugares narraron la guerra salvadoreña. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Me pongo nerviosa. Sí. Y bueno, María Teresa Escalona es periodista, nacida en México y radicada en El Salvador desde 1985. Fue la voz de Radio Farabundo Martí en Chalatenango en plena guerra. Tras los acuerdos de paz, estudió periodismo en la Universidad del Salvador y trabajó como comunicadora institucional en el Ministerio de Salud. Es autora de 2 libros, uno próximo a publicarse en 2026 y coautora del libro María Isabel Rodríguez, Su vida, sus tiempos. Quiero aclarar que estas 2 presentaciones son súper breves y no le hacen honor a la trayectoria de ambas, pero por cuestiones de tiempo ha tocado resumirlas. Malena Resinos es periodista salvadoreña. Durante su carrera cubrió la política nacional, fue reportera de la prensa gráfica por más de una década y más adelante formó parte del equipo fundador de Radio Cuscatlán, creada por la Fuerza Armada del Salvador. De 1990 a 1992 fue jefa de prensa de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República y encargada de prensa de la Comisión de Apoyo Logístico, de la Comisión del Diálogo y del Programa de Entrega de Títulos de Propiedad a personas beneficiarias de la Reforma Agraria. Bienvenidas nuevamente y gracias por acompañarnos. Quiero arrancar con una pregunta para ambas. Cualquiera de las dos está en libertad de decidir quién inicia. Sí. ¿Cómo llegaron al periodismo y qué la llevó a cubrir el conflicto armado? Ahí está cediendo la palabra a usted, María Teresa. Bueno, buenos días. Me alegra que haya aquí tanta juventud. Yo soy juventud acumulada. Yo llegué por accidente. Yo nací en México y cuando estudiaba en el Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH en Naucalpan, con una amiga formamos un comité de solidaridad con El Salvador. Era la plena guerra. Era 1980, 81, 80. Y bueno, después de trabajar tanto tiempo en la solidaridad, pasando las películas como El Salvador, un pueblo vencerá, conocer las historias de represión, de masacres, mi deseo era venirme al país, a El Salvador. Llegué el 27 de enero de 1985 y llegué a Chalate
después de caminar a partir del 1 de febrero, llegué hasta el 28 de febrero. Tardé un mes en llegar al Salar, pero caminando, en medio de operativos militares, etc. Y cuando llegué, un compañero en esta época, Facundo Guardado, me dijo: tú vas a ir a la radio. ¿Qué voy a hacer en la radio? Vas a ir a locutar. Y yo no sé locutar, yo nunca he hecho eso. Pero ahí vas a aprender. Sí. Así que llegué por eso. Y ya estando ahí, pues había un compañero que sabía de locución y me enseñó a locutar, porque la primera transmisión yo leí algo y le pregunto a don Nico, que era un señor que molía el molino manual del maíz, y le digo: Nico, ¿qué le pareció? Yo no le entendí nada, compa. Sí, ya dije yo. Entonces había que aprender el oficio. Y terminada la guerra ya, pues me metí a estudiar periodismo. Así es que yo hice después la síntesis de mi tesis, que se llama Radio para uno Martín la Memoria. Pero eso ya fue graduada, ¿verdad? Hasta ahí. Buenos días, bienvenidos. Es un placer estar aquí, un privilegio compartir juventud en nada, porque se rejuvenece cuando uno llega. Bueno, yo empecé periodismo porque me nació desde muy joven. Mis padres tenían su comunidad en el campo y llegaban amigos y llegaba con ellos un señor al que nadie le ganaba en su función, y yo dije: eso quiero ser, ese hombre. Y cuando entré a trabajar, me di cuenta que él era un periodista del diario, acaba de morir de 103 años, Alfredo Parada, en Pategas. Y así fue como yo quise estudiar periodismo. Mis padres se oponían. De hecho, me dijeron que no me lo iban a pagar, pero conseguí beca en la Universidad de El Salvador. Y entré a la universidad. En el primer semestre, mi maestro René Contreras, el licenciado René Contreras, dejó de trabajar en Acadiefe y dijo: miren, que el brigadier Roseto Majano, el de Acadiefe, acá en El Salvador, va a dar oportunidad para que vayan a practicar. Y yo me anoté, me dijo: ya te anoté. Y me quedé, y la única que me quedé trabajando en Acadiefe, y ahí comencé a aprender haciendo en Acadiefe. Y luego pues me salió la oportunidad de trabajar como jefe de prensa del Ministerio del Interior. Luego me llamaron para trabajar como jefe de prensa, Relaciones Públicas y Publicidad del Ministerio de Economía. Pero mi meta era, y además yo hacía mi noticiero en una radio. Un compadre de mis padres me dio Radio Internacional, se llamaba, y hacía un noticiero en la noche. Es decir, entré a 1000 por hora, yo, como les digo, queriéndome comer el mundo como periodista y queriendo ser periodista. Y desde un principio estudiando cada día. Si alguien exponía alguna idea, yo no le entendía, yo investigaba y desnudar, y todavía hay que estudiar. Para ser periodista hay que estudiar, leer a diario, no encajonarse, porque si no se queda uno como el montón. Y así llegué a la prensa gráfica un día, en 1974, ya tenía un año de practicar. Y hablé con el jefe de redacción y le dije: don Chalí, yo quiero ser periodista de la prensa gráfica, tiene que trabajar un año como colaboradora, por lo menos, me dijo, para poder entrar aquí. ¿Y qué significa ser colaborador? Escribir editoriales y que el director se los publica. Pues se los voy a mandar. Y le dio risa, me fui y comencé a mandar editoriales. Les juro que mandé como 12, nunca me publicaron nada. Entonces dije, comprendí, este es un mundo de hombres. Me cambié el nombre y le puse, ya no Mariana Recinos Martínez, sino que Juan Salvador Campos. Y le puse licenciado, porque el licenciado era de categoría, y le puse licenciado Juan Salvador Campos, y me lo comenzó a publicar. Al año le fui a meter donde él y le dije: don Chalí, yo creo que ya me gané la entrada como reportera de prensa gráfica. Elena, pero mire que sí, le puse, mire, le mandé como mujer, no me lo publicó, pero le puse como hombre.
no paraba de reírse y me dijo, mire, no tengo plaza a tiempo completo, pero al turno de la noche, sí. De lunes a viernes, yo entraba a las 6:30 y salía a las 11:30 de prensa gráfica. Y los domingos trabajaba sábados en la mañana y domingo todo el día para hacer el diario del lunes, que le ayudaba a Adrián Roberto Aldana, un compañero anciano de antiquísimo que trabajó en la prensa gráfica. Así es como me quedé en la prensa gráfica del 75 al 79, turno de noche y de fin de semana. Ya en el 79, que yo trabajaba en economía, golpe de Estado, y me echaron. Me dijeron, usted fue con el PCM, y no puede decir nosotros porque era de izquierda, que no la izquierda, el gobierno, PDC y todo eso. Me fui de Don Chalío, porque yo estoy en la otra pichera. Entonces le dije, Don Chalío, me echaron, véngase todo el día. Así que quedé del 79 al 1990, que me fui de prensa gráfica. Y allí me fui para Casa Presidencial, que tenía mis hijos ya en la universidad, bachillerato, y yo estudiaba en la UNGA también en ciencias jurídicas, pero uno contaba con que no me iba a alcanzar con el tiempo, y el salario le pedía empresario. Y ofrecieron en Casa Presidencial, y yo dije, me dijeron cuánto iba a ganar, yo dije, no, ya aquí soy, ¿verdad? Pero me fui para allá. Pero trabajar en el gobierno no es lo mío. Trabajé allí mientras duró la cuestión de la negociación de la paz, porque me metieron en la comisión del diálogo y en el proyecto de reforma agraria, pero terminó eso y luego decidí irme, me fui al Mundo, después a la Radio El Salvador, volví a la Radio El Salvador con mi programa los domingos grandes del ayer. Luego me quedé como volvimos comercial la radio nacional, puse internet en la radio y monté mi programa, el primer programa que usó internet en este país en radio y que lo hizo esta mujer. Patenté la idea, Salvadoreños en Línea, y nos ganamos muchos premios, entre ellos Nuestras Estrellas. Competíamos todos los locutores de la radio, Telemóvil patrocinaba, Aster, y ¿quién más? Y El Sabor muy bueno. Así es como estoy ahí en el medio y ahora estoy retirado y estoy aquí contándole mi historia. Gracias, Malena, y gracias por ahorrarme la chamba, porque le iba a hacer otra pregunta relacionada precisamente con su paso por una sala de redacción dirigida por hombres, así que gracias por compartirnos esta experiencia. No fue fácil. Y quiero aprovechar también para hacerles un spoiler a la Araca con el Departamento de Comunicaciones y Cultura. Estamos produciendo un podcast que precisamente recoge la historia de las mujeres que cubrieron el conflicto armado. Las entrevistas están a cargo de Serafín Valencia y Luna Laínez, que son colegas, y pues estamos muy emocionadas en publicar estos episodios. Ahí van a escuchar también a Malena y a María Teresa de una manera más ampliada, aprovechando como estuvieron también desde lugares diferentes, ¿verdad? En ese contexto, María Teresa, ¿cómo era hacer periodismo desde la guerrilla? ¿Y qué papel tenían las mujeres en ese trabajo comunicativo? Ya usted nos comentaba algo sobre esto, los desafíos, ¿verdad?, de locutar cuando no tenía una formación como locutora. Si nos pudiera compartir más anécdotas. Sí, como la pregunta inicial fue cómo llegué, ¿verdad? Ya después cómo seguí ejerciendo periodismo no se los conté, así que rápidamente. Cuando termina la guerra, la radio Farabundo Martí se legaliza y se llama WF. Allí cubrí la Asamblea Legislativa, una gran escuela, cubrí la Asamblea Legislativa porque estaban todas las facciones políticas del país. Posteriormente hacía también un programa ecológico que se llamaba Ecopuntos, y después dirigí una revista informativa y musical por la mañana, se llamaba De Toque. Estamos de Toque. Termina la radio, ya empiezo a hacer otras cosas, pero cuando estuve en el Ministerio de Salud,
hice un programa de radio por 9 años que se llamaba Viva la Salud, todos los lunes. Lo producíamos e informábamos sobre el quehacer de la radio. Trabajé en la Universidad de Salvador, en la Secretaría de Comunicaciones. Fui la primera presentadora de Campus TV, que fue el primer programa de televisión de la universidad, y también en el periódico El Universitario. Ahí, pues, también una gran experiencia. Y con la doctora Marisabel Rodríguez, que fue una mujer, y es una mujer que siempre se abrió a la prensa. Aprendí muchísimo, muchísimo. Conocí muchos colegas que por aquí están, también en la asamblea. Ya tenemos más años que antes, obviamente, ¿verdad? Pues ejercer periodismo en la guerra era sentarse en una piedra, ¿verdad? Estábamos en el monte. Por ahí yo mandé algunas imágenes, esos eran los cafescos en los que se hacía la radio. Yo no fui fundadora, la radio se funda en 1982, yo llegué en el 85, y pues era estar en condiciones de, no había luz eléctrica, obviamente teníamos un motor para que la radio funcionara. Generalmente hacíamos pues en condiciones bastante difíciles, porque cuando había operativos militares cargábamos parte del equipo y transmitíamos en el monte, ¿verdad? O sea, ahí con una grabadorita chiquita, un mixer, y obviamente las personas de la población que también a veces nos acompañaban con cantos, etc. Las mujeres hacíamos monitoreo, pero yo sí fui parte del equipo de conducción de la radio. Entonces, yo nunca sentí como una diferencia en el sentido que si le faltaba el respeto a una compañera, que era muy común en el campo además, pues yo la defendía, ¿verdad? El tema de violencia, el tema de maltrato. Y hacíamos también, monitoreamos toda la radio, la KL, la YSU, la radio, la Radio Francia Internacional, la Voz de los Estados Unidos, Radio Habana, Cuba, y todas las radios nacionales. Entonces nos dividíamos, pero allí sí, la mayoría éramos mujeres en realidad, y también escribíamos el tema del día en el movimiento popular, en el tema de los ataques militares, hacíamos resúmenes. Y después que fue pasando más, ya digamos 89, 88, hacíamos también programas culturales y musicales. Claro, la transmisión era breve porque pues no había gasolina, ¿verdad? La gente nos llevaba las baterías para las grabadoras. Ahí yo estoy de espaldas, ese es el compañero que está frente a mí, lo mataron, José Roberto. Y el que está al lado es el doctorazo de la general locutor. Él se fue a Nicaragua, era un locutor de profesión. Entonces así hacíamos en condiciones muy, muy complicadas, muy difíciles, pero con una gran convicción. Informábamos sobre lo que estaba ocurriendo, sobre todo las masacres que negaba el ejército, y también dábamos ánimo a los combatientes cuando había operativos ofensivos después de algunas masacres. Entonces ahí nos hacíamos como a lo que había. Difícilmente nos llegaba alguna revista o algún libro, y cuando llegaba un libro pues era como, llegó un libro, ¿verdad? Entonces pues a leer y así. Pero era en una situación pues de guerra, ¿verdad? Precaria, donde nos tocaba caminar mucho, a veces 8 horas, 6 horas, 13 horas, para llegar de un lugar a otro. Yo como venía de ciudad, esta es una anécdota rara. Yo extrañaba el olor a smog, venía de una ciudad sumamente, el smog, ¿verdad? Contaminada. Entonces yo me acuerdo que una vez me fui donde estaba el motor, que hacía afuera, pongo frente al motor. Y me descubre un compañero. Compa, ¿qué estás haciendo ahí? Y nada, quería ver cómo funcionaba el motor, me daba pena decir que extrañaba la ciudad, ¿verdad? Y otra pequeña anécdota también,
tenía como un año de no salir y un compañero iban a los pueblos más cercanos a comprar abastecimiento, ¿verdad? La comida, el arroz, el picón, el azúcar, la galleta. Y le digo, yo quiero ir con usted. Son 4 horas de camino, no importa. Entonces nos fuimos a Ojos de Agua. Y me acuerdo que cuando llegué, ay, yo quiero una gaseosa. En mi vida había probado una Coca-Cola por mi antiimperialismo, ¿no? Jamás. Pero esa vez era la única que había. ¡Ay, qué rico! Me cayó. Y huevitos calientitos, así. Y bueno, ni modo, al regreso además había que ayudar con la carga, ¿verdad? Pero digamos que son de esas anécdotas de guerra. Claro, yo llegué de 22 años, ¿verdad? Que quizás ni siquiera tienen ustedes. Gracias, María Teresa. Malena, usted ya nos comentaba en su primera intervención y nos compartió un poco más de su recorrido por el periodismo y por la comunicación institucional. Me gustaría que nos compartiera qué aprendizajes o contradicciones encontró usted en ese tránsito de hacer periodismo y luego hacer comunicación institucional. Bueno, la comunicación institucional y el periodismo es un medio independiente, como prensa gráfica, televisión, KL, es diferente a estar trabajando en un medio independiente con el gobierno. Con el gobierno usted tiene que atribuir lo que ejecutan las políticas, las elecciones, sus objetivos, misión, todo eso. Pero en un medio ya independiente comercial, para los estudiantes yo creo que es importante que sepan que aunque yo tenga mi propia ideología, yo puedo ser de derecha, conservadora como soy, pero voy a trabajar a un medio que no tiene su línea editorial afín a mi ideología. Tengo que entender, si acepto ese trabajo, yo tengo que respetar esa línea editorial de ese medio. Si no voy a trabajar a uno de derecha, por ahí me quedo con antiguo petuche, ¿verdad? Y hago mi trabajo. Pero el cuidado de un profesional es no mezclar su ideología con las noticias. Yo en prensa gráfica, que es un medio conservador, no es de izquierda, y yo procuraba lo más objetivo que tuvieran mis noticias. Yo creo que eso me hizo sobrevivir a la guerra, porque yo cubría estrictamente lo político. Me especialicé en el tema de política, es decir, le di cobertura desde 1975 en prensa gráfica a los hechos de guerra y todo eso, pero yo cubría la guerra en el aspecto político. Los colegas que andaban detrás de las fotos o de los enfrentamientos eran Aldana y Fuentes, los compañeros especializados y eso. Pero yo en lo político, y lo que procuraba yo era escribir lo más objetivo que pudiera, porque pensaba en mi vida. En esa época el Frente, el FMLN, sacaba un listado, y el que aparecía en ese listado es porque ya le iban a poner la cruz y tenía que cuidarse la gente. Entonces había mucha zozobra, esa intriga de la guerra, de guerrilla, todo eso nos afectaba a los periodistas que estábamos de este lado. Ellos están allá ejerciendo su trabajo, ¿no? Nosotros de este lado, la profesión de periodismo, para informar, para ayudar a formar opinión pública, porque el periodista, muchos colegas dicen, el periodista es el que hace la opinión pública. No, señores, contribuye a la formación de opinión pública. Por eso es que debe ser uno responsable en su quehacer periodístico objetivo, lo más que pueda. En radio es otra historia. María Teresa cuenta lo que ellos monitoreaban las radios y todo. A mí me contrataron para fundar Cadena Cuscatlán en la emisora de la Fuerza Armada, o sea, se enfrentaba Fuerza Armada y la guerrilla, ¿no? Entonces, a nosotros a tres nos contrataron para montar la cadena Cuscatlán, porque en algunas informaciones de Radio Nacional se filtraban
decía, se filtraban algunas coordenadas, alguna información sobre los operativos de la Fuerza Armada y los emboscaban. Es decir, era bien difícil la tarea. Y en la cadena Cuscatlán lo que hicimos era para motivar a la tropa, ¿verdad?, con buena música, el primo chomo que montamos ahí, y es decir, a trabajar. Cuando vino la ofensiva al tope final, ahí nos tocó hacer lo que ustedes hacían antes, allá, monitorear. Yo tenía a 2 oficiales monitoreando la Farabundo y la otra, y la Venceremos. Y entonces ya me traían la información y yo veía, pónganle, decía que no crean nunca en toda la información de izquierda o derecha, no la crean, pero algo hay, ¿no? Decían, 20 soldados mató la guerrilla en tal parte, en Quebrada Seca, póngame. Y entonces, y 2 heridos de las milicias. Entonces ya nosotros se llama OPSIC, Operación Psicológica. El periodista tiene que especializarse. Si vas a trabajar en época de guerra, entender y aprender qué es la guerra, qué contiene la guerra. Operación psicológica, guerra de baja intensidad, guerra de guerrilla, si es con guerrilla. Tiene que estar bien preparado un periodista, porque un periodista que solo improvisa y solo piratea de lo que oye de ahora de internet, no de una otra publicación de cables internacionales, ese no es periodista. Ese es reportero pirata, y nada más. Y entonces no se gana respeto de nadie ni de sí mismo. Entonces uno lo que tiene que hacer es darle tratamiento a esa información que recibió del frente contrario para transmitirlo en la emisión de uno. Es bien complicado, pero es apasionante el periodismo. Y yo, la recomendación que le doy es la que me dio mi padre toda la vida. Si quieres ser algo y no ser del montón, estudia. Aunque creas que lo sabes, estudia. No sabes nada. El tema, me invitaron aquí y me puse a ver qué era. Está fácil ir a decir lo que uno hacía. Es fácil porque uno lo vivió. Pero cuando uno va a contar la historia de lo que está ocurriendo en un país, sea cual sea la historia, aunque lo manden a cubrir una primera comunión, tiene que hacerlo con responsabilidad. Con responsabilidad. De otra forma, la satisfacción personal, que es la que más cuenta, no se lo tiene. Muchas gracias, Malena. El tiempo es complicado. Ya nos están también mandando las alertas de tiempo. Les quiero recordar que en Mentimeter pueden escribir sus preguntas, las que quieran dirigir tanto a Malena como a María Teresa. Y mientras llegan sus preguntas, voy a cerrar esta parte con una última hacia usted y vemos cómo se desarrolla, ¿verdad? Y si no recibimos preguntas, yo le voy a hacer las preguntas. ¿Cómo se entendía el rol del periodismo dentro de esa lucha política y militar? Ya Malena nos ha explicado, y creo que es lo interesante de cómo también se diseñó este conversatorio, cómo se veía desde Radio Cuscatlán, cómo se veía desde Radio Farabundo Martí y desde Radio Venceremos, que me imagino que en algún momento hubo una comunicación coordinada. Bueno, yo primero quiero decir que para mí es un mito eso del periodismo independiente, imparcial y objetivo. ¿Por qué? Porque no hay periodismo independiente. El periodismo depende del interés y la línea editorial del medio. La objetividad no es cierto. Todas nuestras opiniones pasan por nuestros saberes y nuestros entornos. La imparcialidad, no se puede ser imparcial frente a las masacres y frente a la violación de derechos humanos y la crueldad. Porque hay que darle la voz a la gente que no la tiene, la gente más desfavorecida, más pobre. Hay medios que cubren las verdades, ¿verdad?
CNN, por ejemplo, con la guerra de Irak y otras. El periodismo comprometido con las causas de los pobres debe ser veraz y también honesto. Veraz desde el punto de vista en que lo está viendo, lo está viviendo. Hoy dicen que no hubo masacre en el Mosul. Sí hubo. Hoy dicen que no hubo masacre en el río Sumtur. Sí hubo. Y la honestidad. Yo cuando me ponen a decir que no hubo violencia contra la mujer en un medio, no lo puedo hacer. Porque soy honesta conmigo mismo y con lo que está pasando. Y lo puedo encubrir. Bueno, por eso Natalia dio una mano. Y en ese sentido, a veces también se habla de auditar el Estado. Y nosotros no auditamos el Estado, para eso hay leyes, para eso hay instituciones. Podemos informar lo que hace y lo que deja de hacer. Así que hoy, 11 de noviembre, que inició la ofensiva hace 36 años, una etapa oscura y dura. El 16 de noviembre mataron a los 6 sacerdotes jesuitas y sus 2 colaboradoras. Una fecha que la UCA tiene a bien celebrar con el tema del amor histórico. Yo creo que hay que preguntarnos qué tipo de periodistas queremos ser, a quién le vamos a servir y qué es lo que vamos a decir. Gracias, María Teresa. Por alusión. Según el medio, yo te lo dije, el medio en el que ustedes vayan, la línea editorial del dueño del que le paga, ese es lo que se tiene que seguir, porque no va a ir un periodista de izquierda a trabajar en un periódico de derecha y a decir lo que quiera, porque no se lo van a publicar, ¿me entienden? Entonces entra en conflicto con su jefe, para empezar, para seguir el punto de vista de que hay o no hay libertad de expresión, censura, porque autocensura, todo eso, es diferente, depende del frente en el que se esté. Por ejemplo, ustedes ven un canal de televisión de izquierda, tienen que ubicarse que la noticia que van a escuchar ahí es a favor de la izquierda. Pero en un canal de televisión informativo, ¿verdad?, de derecha, saben que es de derecha la orientación que llevan. Es decir, por eso la recomendación a la gente es, no crea lo que yo digo, escuche, lea, analice, no se deje llevar por caras bonitas, por palabras bonitas, por notas bien armadas. Tiene uno que estudiar la vida para saber como pueblo, pero como estudiantes de periodismo, pues tienen mayor obligación de estudiar, de saber, de entender y de prever para ser parte importante de un pueblo que sueña con ser libre, con no tener violación de derechos humanos, porque aquí nadie defiende los derechos humanos, y en eso uno puede hacer que la ideología que sea, pero está claro, ¿no?, de lo que el país está sufriendo o ha sufrido. Pero como periodistas que ustedes pretenden ser, estudien y trabajen, aunque sea de gratis en los medios, porque en el aula la teoría es básica, es importantísima, pero la práctica es totalmente diferente. Y yo les deseo buena suerte, aprovechen la oportunidad que tengan para entrar a un medio y trabajen con tesón y estudien. Muchas gracias. Gracias, Malena. Y bueno, le voy a leer preguntas que ya hicieron vía Mentimeter. Le haría esta pregunta a María Teresa, ya que venimos de la participación de Malena. ¿Cómo ha cambiado, ya sea para mejor o peor, el papel de las mujeres dentro del periodismo? Yo creo que ha cambiado. Yo recuerdo cuando estábamos en la guerra que lográbamos captar en radio de comunicación el maltrato que recibían las mujeres periodistas de la YSKL, por ejemplo. Tengo una anécdota. Nelly Mabel Reyes estaba pasando un reporte a Beltrán y la trataba con las patas. O sea, yo creo que las mujeres poco a poco han llegado a ejercer un periodismo en que se les respeta y en el que pueden aportar. Creo que eso ha sido con base a
a la misma lucha de las mujeres, como decía Malena, no la aceptaban como nombre de mujer, pero pues el nombre de hombre sí, ¿verdad? Entonces yo creo que ha cambiado en el sentido de que las mujeres hemos demostrado que podemos hacerlo y podemos hacerlo bien. Entonces, son mejores condiciones, pienso. Gracias. Malena, ¿cuáles son los actuales retos que las mujeres enfrentan en el periodismo? Bueno, yo creo que el maltrato y el abuso está peor ahora que antes. Porque he leído muchos casos, televisión, en radio, que hay acosadores, principalmente contra mujeres, porque, no sé, hay hombres que todavía no han entendido que los derechos de la mujer y del hombre son para respetarse, no para infectarse. Y entonces yo pienso muy sencillamente, miren, yo trabajé en un mundo en donde eran 2, 3 mujeres más las que habían, pero a mí me respetaban. Primero porque me preparé, estudié, y para seguir puse pautas. Dije, si usted es alegre, platicador y todo, no la anda aquí. Tiene que respetarlo a uno. Y uno, el que trae tierra que lo respeten en su trabajo, de su vida. Pero en los medios, hoy hay mucha más facilidad para denunciar. No tengamos miedo de denunciar. El pueblo que no denuncia es un pueblo que lo oprimen. Lo oprimen. Entonces, tienen celulares. Yo trabajé en el sí cuando no había nada de esta tecnología. Apenas los beepers. Recuerdo, beepers nos habían dado, que más que nos estorbaban. Luego un ladrillo así, un teléfono celular de los 15,000 colones, y ahí pasaba la prensa gráfica. Y con ese, yo no puedo andar con esta. O sea, le decía, porque más lo que me estorba, la cámara. Yo nunca grabé, nunca usé grabadora, yo aquí di garabatos, y le digo, era un estorbo la tecnología esa. Pero ahora que hay tanta tecnología, la denuncia de un maltrato, de un abuso, de una insinuación siquiera, una insinuación ya es un abuso sexual para una mujer en el medio. Hay que denunciar, señores, hay que ser valientes, hay que respetarnos para que nos respeten. Eso es lo que yo pienso. Gracias. Bueno, soy moderadora del conversatorio, pero quiero aprovechar que se abordó este punto. Hay una investigación que han hecho la APES, el ISDEMU y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y también la colectiva de mujeres comunicadoras y periodistas, donde se registra data cuantitativa y cualitativa de la violencia que experimentamos las mujeres en los medios de comunicación. Yo quizás voy a discrepar. Creo que la violencia hacia las mujeres siempre ha existido, solo que hemos aprendido a nombrarla, y a partir de la entrada en vigencia de la ley es que ya reconocemos también los tipos de violencia. Entonces, creo que es algo que siempre ha ocurrido, solo que antes no lo nombrábamos. No, si me permite, yo sufrí acoso. Le conté a Serafín esa vez que platicamos. Primero un amigo me dijo, es que hay que tener mucho cuidado, porque en el mundo de hombres es otra galaxia, la de ellos. Bueno, Mali, mira, te invito a un café. Ok, gracias. ¿A dónde vamos? Donde tú quieras. Estábamos en la Policía Nacional, que ahí empezábamos a reportear. Nos venimos al Bellanápolis. Vamos al Bellanápolis, nos vamos. Ya estando ahí, se puso mero bayunco, mi amigo, y me dijo proponiéndome algo, ya con tinte íntimo. Agarré la taza de café que estaba caliente, él usaba guayaberas impecables. Le miré la taza de café caliente y le dije, perdone el español, mire, hijo de eso, vecina madre, yo no la ando en la mano, no te equivoques conmigo. Ese uno. Otro, en la propia oficina de la Policía Nacional, otro, un viejo ya, porque yo era muy joven y en esa época tenía 18 años, ¿no? Y entonces me propuso también algo, pero ya demasiado subirlo de tono. Agarré su cámara y se la estregué. Le dije,
y me vas a conocer. 2 hechos nada más, por eso yo les digo, hay que poner límites, límites para las mujeres en el mundo de hombres, límites, no tengan miedo, hay que defenderse y poner límites y solo así lo respetan. Gracias. María, no me fue tan fácil. Sí, bueno, creo que quienes hemos venido de medios tradicionales también lo hemos experimentado lastimosamente, ¿verdad? María Teresa, ¿qué se siente desde lo que vivieron en los 70 y 80 estar viviendo de nuevo los síntomas de esa época? ¿Será bueno reportear en esta etapa como lo hicieron ustedes? Bueno, sí es. El problema es que ahora la prensa sufre acoso de otro tipo, ¿verdad? O sea, cuando ahora se denuncia o se pone una información no conveniente, pueden terminar en el sector. Entonces, ha tenido que salir mucha prensa de allí. Hay más de, no sé si 20 o 40 periodistas que no la han Salvador. Entonces, yo creo que volver a esos tiempos no es conveniente. Y yo creo que depende de la juventud, una forma de organización y de defensa. Pero sí tenemos que decir lo que pasa, porque si no, la población se crea en todos los TikToks, los youtubers afines, ¿verdad? Y el tema es que no es cierto, o sea, hay mucha gente que le falta atención médica, que la despiden, que no le indemnizan, que sufre violencia, acoso, y cómo hacerlo, no tengo la varita mágica, pero yo creo que tenemos que hacerlo, y que ojalá venga una juventud también como ustedes que se interesan por la memoria histórica y por saber lo que pasa, que pongan los puntos en la I, es verdad, pero la denuncia siempre debe. Y no hay una gremial que tenga pantalones que defienda el gremio tampoco. Jamás, aunque exista una AFES, esa AFES nació muerta, solo para actividades sociales, pero lo he vivido yo como periodista. Y me digo que si hubiera tal vez una colegiación, ¿verdad? Que las universidades pusieran mano en asuntos para... Yo creo que le toca a las nuevas generaciones pensar en algo que pueda acuerparse, defenderse y sí, denunciar y decir lo que pasa. Y yo quiero agradecer a Serafín y a Vilma por buscarnos en esta oportunidad para que la juventud conozca también que hubo otras épocas y que las de ustedes son duras, pero les toca ahora a ustedes dar la lucha, dar la batalla. No podemos ser gente dormida y dejar pasar. Entonces, yo creo que es tiempo de la denuncia y de tener un periodismo honesto y veraz. Y para quienes se van sumando, les voy a hacer de nuevo el spoiler alert, que ya tiene que ver con lo que planteaba María Teresa. Serafín y Vilma están trabajando desde hace meses en un podcast que recoge precisamente las historias de las mujeres que cubrieron el conflicto armado. Lo van a encontrar en las redes sociales del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA y en las de Alaraca, porque es un trabajo que estamos haciendo de manera conjunta. Esperamos empezar este mes, así la cuestión, ¿verdad? A contar los primeros episodios y quizás vamos a ir cerrando con un comentario que ha llegado para Malena. Saludos, Malena. Quisiera saber más detalles de la fotografía de la firma de los acuerdos de paz en cuanto no fue acreditada y si alguna vez afrontó censura directa o debió autocensurarse. Bueno, trabajando en prensa gráfica, era reportera, investigadora, redactora, fotógrafa. Hacía mis noticias. En el día yo a veces llegaba o no a la prensa gráfica, porque ya sabía mis fuentes, Casa Presidencial, partidos políticos, Consejo Central de Elecciones, Tribunal Supremo Electoral y ¿qué más? La Asamblea Legislativa. Llegaba, investigaba, me costaba, conseguía documentos, porque yo no les elaboraba una noticia sin documento. Documento habla con eso.
iba hacia mi noticia. Y en la época de Duarte había censura. Y mandaban las informaciones a carta presidencial. Y Rey Pérez era el ministro de Comunicaciones. Y hasta venía con tachaduras y todo. Yo vi mi noticia la primera vez y le dije, fíjate, don Chalillo, ¿y por qué le va a quitar si él no era el reportero? Yo soy la reportera. Aquí quedo mal yo en la frente informativa, diciendo algo diferente a lo que he dado cobertura, he investigado. Y le dijo mi jefe, bueno, póngale su crédito. Y entonces se va como usted, perfecto. Mire, cuando uno anda en lo que anda encendido, no piensa en las consecuencias, pero pescado no lo puede tener miedo. Le puse mi nombre, Malena Racine, y salió así publicada yo mis noticias en la prensa gráfica, porque se iban y la censuraban, autocensura. Ahí yo pecaría diciendo que no, ¿verdad? Porque a veces uno dice, yo voy a hacer verdad. O sea, uno también tiene que ser honesto con uno mismo, sí puede ser, pero no me permitía yo tanto esa posibilidad. Luego, ¿cuál es el otro? El crédito de la fotografía de la firma de los acuerdos de paz. Yo ya no estaba en prensa gráfica cuando se firmaron los acuerdos de paz. Yo era la jefe de prensa de la Comisión de Apoyo Logístico a la Comisión del Viable. Entonces yo estaba en la firma de los acuerdos de paz, estaba allá en la firma. La fotografía esa creo que es el fotógrafo de Casa Presidencial, o podría ser de un corresponsal. Pero si fuera de un corresponsal, los periódicos tenían la obligación de poner la fuente, AP, AFP, Reuters, tenían que poner el crédito a los periódicos. Debe ser del fotógrafo de Casa Presidencial, no es mi fotografía. Pero Prensa Gráfica publicó unos sus libros muy lindos de la historia de la prensa gráfica y noticias y fotografía. ¿Y qué creen? Yo ya no estaba en la prensa gráfica. ¿Y qué creen que me hizo El Mundo de Hombres? Aparecen en esa revista fotografías que yo tomé, que se publicaron y que decía foto de la prensa por Malena, porque ahí no nos la pagaban. Y aparecen en ese libro fotos de Larín, fotos de Aldana, es decir, eso es El Mundo de Hombres. ¿Por qué? Porque es bien fácil, que como todavía está aquí en la prensa, le vamos a poner crédito. Es terrible, pero les digo, eso ya estaba para delito, el rollo negativo de la prensa gráfica, pero molesta que a ustedes le quiten su crédito a su ciudadano. Les digo que cuando es censura de parte del gobierno, ahí es bien difícil, ahí son arriesgándose poniendo la cara de uno, ¿no? Pero sí existe, lo sufrimos nosotros. Gracias, Malena. Hay 2 preguntas más. Esta sería para María Teresa. ¿Qué consejos le brindaría a las mujeres periodistas en formación que estamos en este salón? Bueno, más que consejos, lo que yo hice, ¿verdad? En mis equipos de trabajo de la universidad, estudiando periodismo, hubo una vez un compañero, no voy a decir el nombre, teníamos que hacer una entrevista a Salvador Samayor, y inventémosla, me dijo, pongámosle las palabras, que él está loco, ¿cómo vamos a inventar? Y conseguí la entrevista con Salvador Samayor. Era un poco incómoda la entrevista, pero lo logré. Entonces, primero, no hay que mentir. Cuando yo hice mi tesis sobre Radio Farabundo Martí, yo me vine a la UCA, me vine a la Gaviria, me vine a todas las universidades que tienen comunicaciones a investigar quién había hecho una tesis sobre las radios guerrilleras con la Farabundo. Y en una me encontré que me habían entrevistado a mí y no era cierto. Entonces, no hay que mentir. Hay que hacer la tarea y sobre todo las fuentes. Nunca se conformen con una fuente o 2, por lo menos 4 o 6 fuentes. Porque en un mismo hecho hay varias versiones, varios involucrados y varias personas. Entonces, mi recomendación es lo que yo hice, o sea, no mentir, hacer la tarea y tratar de
y siempre estar escribiendo y leyendo. Hay que leer bastante. Yo estudié cuando tenía 18 años, 19, economía en la UNAM. Solo hice un año porque después me organicé con el Comité de Solidaridad y me vine, ¿verdad? Pero en ese año yo recuerdo que tenía un profesor que era doctor en economía política, un boliviano, que después fue asesor de Evo. Pero él era, cuando alguien se quedaba así como en la babia, decía, ¿ya leíste 100 años de soledad? No, para la otra semana me lo trae leído. Y otro, ajá, ¿ya leíste Pedro Páramo? Para la otra semana me lo trae leído. O sea, hay que leer, hay que leer, hay que leer, hay que culturizarse, no solo con el tema de la carrera. Leer literatura universal, general, política, de todo. Hay que informarse y sobre todo dar crédito a las fuentes. Muchas creaciones no son nuestras. Nosotros no descubrimos, como se dice, la orilla azul de la basílica. No, ya no están cosas hechas. Pero después de leer y de tener ese acervo, el ejercicio de escribir. Escribir, 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 escribir. La práctica hace a la maestra. Entonces, hay que echarle ganas, y a las docentes que dan comunicación en periodismo, que aquí veo a varias y de varias universidades, me encanta que convivan con sus alumnos y alumnas y les inviten a formarse y a leer. Gracias, María Teresa. Y hoy sí, la última pregunta para Malena. ¿Qué piensa de los bajos salarios para las mujeres periodistas? Antes de empezar el conversatorio, usted me contaba cuánto empezó a ganar en colones. Como los bajos salarios, no. Todavía me acuerdo y da ganas de llorar, pero la necesidad de trabajar, de estar en un medio, se mataba. Y saben que estoy ganando a la prensa gráfica 275 colones mensuales. Yo ganaba más cuando hacía el turno nocturno. Entonces, ¿qué hice? Le dije a mi jefe, mire, don Charlie, yo le ayudo a la amiga de mi mamá, que es empresaria de buses, Arela Maya Marroquín, está montando unas cooperativas en todos los departamentos los fines de semana. Denme chance de trabajar con ella, trabaje, pero que no se entere la prensa gráfica, porque el contrato decía servicios exclusivos. Así trabajé con AEAS, eso fue una. Don Charlie, mire, después, denme turnos de la noche. Y puedo dar los turnos que sus compañeros no puedan. Y como los hombres se dieron cuenta que yo podía hacer el turno, ya nadie podía hacer turno. Ahí me hacía yo, de esa manera me defendía. Pero ¿saben qué? Me ayudó a criar a mis hijos, a educar a mis hijos. La radio. Tenía mi programa, mi noticiero, y la radio. Yo ahí vendía anuncios a la cigarrería Morazán, todos esos me daban anuncios, y de esa manera yo criaba a mis hijos, porque lo que ganaba ahí no para nada. Pero ¿saben qué es lo que a mí me molesta de todo eso? Los bajos salarios en los periódicos es porque no tenemos esa gremial con blanquillos cuadriculados para defender. Se toman una gremial por intereses políticos, por figurar, por época. Y eso porque yo lo he vivido. Solo para la foto del Día del Periodista, de Navidad, de entregar premios del Día del Periodista. Para eso sirve. Pero para defender al gremio, que tengan una casa, que tengan un buen salario, un buen seguro de vida. Aquí vinieron los corresponsales. ¿Cuánto tenés de seguro de vida? No. Un corresponsal, un periodista en otro país, buenos salarios, buen seguro de salud, de vida. Y aquí no lo tenemos. Entonces, lo que tienen que luchar, por eso deben prepararse para que haya una gremial que de veras defienda los intereses del periodista. Porque en materia de salario, te lastima eso. Gracias, Malena. Gracias, María Teresa. Y voy a aprovechar de nuevo para decirles que busquen este mes el podcast sobre las historias de las mujeres que cubrieron el conflicto armado, porque precisamente dentro de la batería de preguntas que diseñamos para ustedes, planteamos también interrogantes sobre no solo la brecha de género, sino la brecha salarial entre periodistas que vivían y eran de El Salvador y periodistas extranjeros y extranjeras, y también
las diferencias que había entre mujeres periodistas salvadoreñas y mujeres periodistas extranjeras, que no es algo que no esté ocurriendo ahora mismo, pero como ustedes también lo planteaban, es importante leer, es importante conocer la historia de nuestro país, de dónde venimos, porque es lo que nos ayuda a entender a dónde estamos. Gracias a las dos por compartir. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias a Net y por la moderación y a ustedes por venir. Qué bueno verles. Mil gracias, Metsi, María Teresa y Malena. Mil gracias por contarnos sobre sus vivencias y compartir su conocimiento con todos nosotros. La verdad es que es admirable toda la labor que han ejercido, muchísimo más en el contexto de la guerra, así que del conflicto armado. Así que muchísimas gracias. Bueno, damas y caballeros, de este modo damos por finalizada la primera parte del Periodverse en su segunda edición. Muchas gracias a nuestras invitadas especiales y a nuestros invitados de honor. Regalémosles un fuerte aplauso, por favor. Y también agradecemos al cuerpo estudiantil y a los miembros presentes. Esperamos que en este conversatorio haya sido de su agrado y les invitamos a pasar a la segunda parte del evento, que ya está comenzando en el atrio a las afueras de este auditorio. Nuestros edecanes les estarán guiando. Así es, afuera pueden estar y pasar por cada uno de los stands para poder conversar con cada uno de los periodistas, que son Kelly Portillo, Katia Romero, Meli González, Natalia Alberto y el medio digital feminista Alarana. Ellas estarán compartiendo con ustedes sus experiencias laborales. También pueden disfrutar de la práctica de entrevista en radio y televisión, donde podrán tener una experiencia inmersiva del periodismo. Asimismo, pueden también pasar y conocer el Sendero de la Memoria, guiados por personal que les explicará el recorrido. Muchísimas gracias por su atención y disfruten del resto del evento.